Si yo les pidiera que terminaran este versículo, porque yo honro, es un versículo que conocemos la mayoría de los cristianos, pero ese no es el versículo solamente. El versículo dice: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el versículo. ¿No? Hay una segunda parte que a veces olvidamos o que no recordamos mucho, que es: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese versículo se encuentra en el primer libro de Samuel. A menudo el creyente manifiesta su deseo de honrar a Dios. Yo creo que si preguntaran en este momento a aquellos que son creyentes quién tiene el deseo de honrar a Dios, todos diríamos que sí. Todos los que son creyentes dirían que sí tienen ese deseo. El deseo de honrar a Dios, de glorificar su nombre. Acompáñenme, vamos a leer varios pasajes, así que acompáñenme si quedan en el camino, escuchen nada más y no se distraigan tanto buscando, pero los que pueden, háganlo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice: por tanto, 1 Timoteo 1, 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Misma carta, pero el capítulo 6. Mismo libro, pero el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Luego nuevamente dice: la cual mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El honrar a Dios es algo característico de aquellos que le conocen. Una persona que no tiene un conocimiento profundo de Dios, una persona que no tiene un conocimiento, y cuando hablo profundo, entiendan profundo como el hecho de haber conocido verdaderamente a Dios, su amor, haber experimentado su amor para con nosotros. Ese es el conocimiento profundo del que yo hablo. Aquel que ha tenido o que ha experimentado aquel amor de Dios, aquel que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios, que ha gustado de su gracia y que tiene paz de Dios en su corazón, es aquel que está capacitado para honrar el nombre de Dios, para dar honor a Dios. Pero esta característica no es propia de los hombres solamente. No es un privilegio que le ha sido concedido única y exclusivamente al hombre. Les dije que íbamos a buscar varios pasajes. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y
los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5 del mismo libro, versículo 11, dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje, estos 2 extractos que aparecen allí en el libro del Apocalipsis. Nos damos cuenta que el honrar a Dios, el dar honor a Dios, no es algo exclusivamente de los hombres. Los ángeles mismos dan gloria y dan honra a Dios. Toda la creación, dice, que todo lo que había sido creado, todo lo existente, lo que estaba en el mar, lo que estaba bajo el mar, lo que estaba en la tierra, lo que estaba en los cielos, a todo aquello, se le ha dado la facultad de honrar el nombre de Dios. Entonces, de acuerdo a la definición que yo, o más que definición, al requisito que yo daba en un comienzo, de que aquel que conoce a Dios está capacitado para honrar a Dios, bueno, no me alejo lo más mínimo de este requisito. Aquellos seres angelicales conocen perfectamente a Dios. Aquellos 4 seres vivientes conocen perfectamente a Dios. Aun cuando hoy día no todos los hombres, criaturas de Dios, dan la honra a su Creador, llegará el día en el cual sí lo harán. La palabra de Dios dice que ante aquel nombre, se doblará toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Honrar a Dios, ¿qué es en realidad honrar a Dios? Porque yo, como preguntaba al principio, si yo pidiera que levantáramos la mano, no se preocupen, no lo voy a hacer, pero que levantáramos la mano todos aquellos que desean honrar a Dios, insisto, esperaría que todos los creyentes levantaran sus manos, ¿cierto? Todos debemos compartir ese común deseo de honrar a Dios, de glorificar su nombre. ¿Pero qué es esto? Porque si todos tenemos un deseo común, debemos saber en qué consiste aquello. Lo que pasa es que muchas veces los creyentes hacemos las cosas desde un plano teórico. Y hacemos las cosas porque están escritas y porque sabemos que hay que hacerlo, pero a veces no nos damos cuenta o no sabemos
las implicancias y el significado de aquello que estamos haciendo. Yo estoy seguro que todos los que están acá en algún momento han honrado a Dios. Pero no sé si siempre lo hemos hecho sabiendo y conociendo lo que eso significa, lo que estamos haciendo. ¿Qué es en realidad honrar a Dios o dar honor a Dios? Bueno, busqué algunas definiciones. En cuanto al honor, hay muchas definiciones en cuanto a honrar o en cuanto a dar honor a Dios, pero escogí dos particularmente. Honor, alguien lo definía diciendo que es el reconocimiento del valor de otro. Eso es dar honor. Reconocer el valor de otro. Y otra definición en cuanto a honrar a Dios decía reconocer el poder y la gloria de Dios. Ambos tenían como un común denominador que era reconocer. Reconocer no es algo que nosotros descubramos, es algo que Dios es y que Dios posee y que nosotros estamos reconociendo aquello que Dios es. No es que nosotros estamos descubriendo aquí algo nuevo cuando honramos a Dios. Cuando honramos a Dios por su poder y por su grandeza, no es que nosotros estamos descubriendo que Él es poderoso, que Él es grandioso. No lo estamos descubriendo. Lo estamos reconociendo. Estamos declarando lo que Dios es. Estamos expresando con nuestros labios lo que es propio de Dios, su grandeza, su poder, su majestad. Me parecían bastante atinadas estas definiciones. Reconocer el valor de Dios. Eso nosotros estamos haciendo cuando honramos a Dios. Estamos reconociendo el tremendo valor que tiene Dios por ser quien es y por la relación que Él tiene con nosotros. Hay un pasaje ahí en Romanos que dice también que en cuanto a honra, debemos preferirnos los unos a los otros. Y lo que está queriendo decir aquí es que nosotros debemos reconocer en nuestros hermanos el valor que ellos tienen. Destacar los aspectos positivos de la vida de aquel hermano, no solamente fijarnos en aquellos aspectos negativos, de los cuales somos bastante buenos, para darnos cuenta cuando hay algún aspecto negativo en el hermano. Yo me doy cuenta al tiro cuando hay algo que no está bien en el hermano. Me doy cuenta al tiro, a la primera. Pero nos damos cuenta de aquellos aspectos positivos que tienen valor en la vida de nuestro hermano. Eso es honrar a mi hermano. Reconocerle a él mismo su valor, sus características positivas, sus cualidades. Bueno, si eso lo llevamos a honrar a Dios, es eso. Con la pequeña diferencia que aquí no vamos a encontrar un aspecto negativo de Dios. O sea, todo lo que podemos expresar de Dios es bueno. Todo lo que tiene que ver con Dios es bueno. Honrar a Dios significa reconocer su valor, reconocer sus cualidades, sus atributos. Su santidad es uno de sus atributos, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Su justicia, su poder, su omnisciencia, aquel conocimiento pleno que Él tiene de todo y de todos. Y así podríamos estar toda la mañana mencionando atributos de Dios. Su inmutabilidad, que Él no cambia. Y como Él no cambia, su amor tampoco cambia. Su amor, dice Pablo ahí en la carta a los Efesios, que es inmutable, inalterable. Esto es dar honor, honrar a Dios. Reconocer el valor de su persona. Reconocer su carácter, la grandeza de lo que tiene que ver con Dios.
Sin embargo, la honra que Dios merece va mucho más allá de lo que pueden ser nuestras palabras. Honrar a Dios escapa a lo que pueden ser expresar con nuestros labios su grandeza. Honrar a Dios de manera real, de manera verdadera, implica, además de reconocer con nuestros labios su valor y lo hermoso de su persona, es que aquello que yo estoy declarando con mis labios esté en armonía con lo que hay en mi corazón. Y esté en armonía con lo que se manifiesta en mi vida. Honrar a Dios no es solamente palabras, sino que esas palabras, insisto, sean consecuentes con lo que hay en mi corazón y con lo que yo estoy viviendo. Todo eso es honrar a Dios. No es solamente palabras. Claro, yo lo reconozco con mis labios. Reconozco lo que Él es con mis labios. Pero aquello que yo estoy reconociendo con mis labios, ¿es lo que realmente hay en mi corazón para Dios? Aquello que yo estoy reconociendo de Dios con mi boca, ¿es lo que realmente se expresa con mi vida? ¿Vivo de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo a Dios? ¿Que Él es grande? ¿Vivo de acuerdo a eso? ¿Vivo de acuerdo a que Dios es grande? ¿Tengo ese deseo en mi corazón por honrar a Dios con mis labios? Bueno, todo esto es honrar a Dios, no es solamente palabras. El Señor le hizo un reproche bastante duro, bastante serio a su pueblo. Yo creo que en muchas oportunidades nosotros debemos tomar estas palabras que Dios dijo a su pueblo Israel y meditarlas un poco en nuestro corazón. Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice, pues, el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo leo nuevamente, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios sabe lo que vamos a expresar con nuestros labios, incluso antes que nosotros lo expresemos. Conoce cada palabra antes que salga de nuestra boca. Pero además de Dios conocer esto, Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Dios tiene muy claro cuando aquella honra que expresamos con nuestros labios no se condice con aquello que llena nuestros corazones. Dios lo tiene muy claro. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Quizá podré engañar a mi hermano cuando me levanto y expreso mi gratitud a Dios, aun cuando esa gratitud no llena mi corazón, porque mi hermano está escuchando y está viendo lo que yo hago, pero de manera exterior. Pero Dios está mirando el corazón. A Dios le interesa lo que hay en nuestros corazones. Este pueblo se acerca a mí con su boca.
me honra con sus labios. ¿Pero de qué sirve eso? ¿De qué sirve si su corazón está lejos de mí? Podemos ciertamente tomar esta reprensión que Dios le hizo al pueblo de Israel como para nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos reconocido la grandeza de Dios y mi vida no refleja esa grandeza? ¿Cuántas veces hemos expresado a Dios que Él merece la gloria y yo le doy gloria con mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios con nuestras bocas, le hemos honrado con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él? Lejos de Él. Honrar a Dios va mucho más allá que reconocerle con nuestras palabras. Lo es, por cierto. Pero cuando ese reconocimiento audible está en perfecta armonía con nuestros corazones y con nuestras vidas, esa es la verdadera honra a Dios. Eso es glorificar a Dios. Honrar a Dios, glorificar a Dios con nuestras vidas, no solamente con nuestros labios. Dios espera que aquello que sale de nuestros labios esté en armonía con lo que hay en nuestro corazón y con nuestra manera de vivir. Eso es lo que espera Dios de los suyos, de aquellos que están capacitados para honrarle. Primer libro de Samuel. Siempre es mejor entender un concepto cuando vemos un ejemplo práctico. Vamos a ver dos ejemplos prácticos. Un ejemplo de aquel que honraba a Dios y un ejemplo de otros que no honraron a Dios, para ver si nos queda aún más claro. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos a leer varios pasajes, pero todos se encuentran aquí en los primeros capítulos de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que es el pasaje. No sé, yo siempre he repetido muchas veces aquel versículo que yo les mencionaba al principio. Dios honra, ¿recuerdan? Con ese versículo partido. Dios honra a los que le honran. Pero yo como que había perdido de vista dónde estaba. Yo me hacía más la idea, o me sonaba más aquel pasaje en el Nuevo Testamento. No está en el Nuevo Testamento aquel pasaje. Primera de Samuel 2:30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Está diciendo esto Dios a Elí, un sacerdote, un sumo sacerdote. Andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Ven que más que ese versículo que nosotros no sabemos? Yo honraré a los que me honran y hasta ahí nos quedamos. Ese versículo sigue: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hace algunos días atrás celebramos el día del niño con los niños de escuela dominical aquí en el local, y lo hicimos de manera especial. Lo hicimos un día sábado. Fuimos a buscar a la mayoría de los niños que acostumbran a venir al local. Vinieron la mayoría de los niños hijos de nuestros hermanos, y tuvimos acá un tiempo bastante grato, bien hermoso de compartir con ellos. Y nuestro hermano Alberto estaba encargado de preparar
el mensaje, un breve pensamiento para los niños, y él tomaba la vida de Samuel. Bueno, somos bastante de la vida de Samuel. Yo espero que a los niños les haya quedado bien claro la vida de Samuel después de aquel mensaje que Alberto compartía con ella y con nosotros también. Y la verdad es que si pensamos en la vida de alguien que honraba a Dios, podemos dirigir nuestros pensamientos y nuestra mirada a Samuel. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Perdón, 2, versículo 18. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Para los que no recuerdan bien, Samuel fue hijo de una mujer que era estéril, que había sido estéril, que no tenía hijos, por ende, y sufría debido a eso. Pero esta mujer, temerosa de Dios, clamaba por un hijo a Dios. Hasta que Dios escuchó este clamor, hasta que Dios escuchó este ruego y dio respuesta a aquellas oraciones. Todos los años acostumbraba aquella mujer subir con su esposo al templo, al tabernáculo en ese momento, a ofrecer sacrificio a Dios. Era una mujer que tenía la costumbre de adorar a Dios, que tenía la costumbre de estar en la presencia de Dios. Una mujer temerosa de Dios. Una mujer que le rendía devoción a Dios. Bueno, aquella mujer que era estéril, clamó a Dios y Dios le respondió esa oración. Y de ahí aparece en escena Samuel. Sin embargo, uno podría decir, esta mujer esperó tanto tiempo, clamó tanto a Dios para que le regalara un hijo y no se va a separar más de ese hijo. Lo que hizo esta mujer fue, una vez que Dios le entregó ese hijo, fue dedicarlo a Dios, entregárselo a Dios. Bueno, ¿cómo? Si esperó tanto por un hijo y ahora se lo entrega a Dios, bueno, ahí vemos una muestra de honra a Dios, un reconocimiento de la grandeza de Dios de manera visible, de manera tangible. Y este hijo fue llevado al santuario, fue llevado para vivir ahí en aquel lugar. Aquel niño Samuel que hemos leído, que ministraba en la presencia de Jehová, comenzó desde muy temprano en su vida a experimentar y a contemplar la grandeza de Dios. Ahí mismo, en el santuario. Desde pequeño él tuvo una relación con las cosas de Dios. Observaba el servicio de los levitas, observaba el servicio del sumo sacerdote y participaba de eso también, aprendiendo. Versículo 21 del mismo capítulo 2:21 dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel, dice, crecía delante de Jehová. Paréntesis, Ana, Dios le regaló más hijos a Ana, ya no se quedó sin hijos. Dice que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Además de tener una relación con las cosas de Dios, Samuel estaba
creciendo en la presencia de Dios. Yo pensaba cuando leía estos pasajes, qué hermoso es cuando uno ve a los hijos de nuestros hermanos crecer en medio de la iglesia. Qué lindo es. Lindo es cuando uno ha podido ver a niños pequeñitos, hijos de nuestros hermanos, y los ve todo ese proceso de crecimiento, los ve tomar aquella decisión tan importante de reconocer a Jesucristo como su Salvador, y después incluso uno comparte el servicio y la adoración con aquellos niños, que uno los conoció desde pequeño. Samuel tenía este ejercicio, tuvo un contacto en su niñez con las cosas de Dios, aún sin tener un conocimiento experimental de Dios. O sea, él todavía no conocía a Dios de manera personal, pero ahí andaba en medio de los oficios del tabernáculo, ahí andaba en medio de aquellos que servían a Dios, ahí andaba en aquel lugar donde se escuchaba la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahí andaba Samuel. Nunca será menor, hermano, que sus hijos estén en este lugar. Aun cuando ustedes vean, pero si es tan chiquitito, que mejor se queda en la casa, que hace frío. Nunca será menor, que sus hijos, que sus niños estén en este lugar. Y por decirlo de alguna manera, se empapen con las cosas de Dios. Sigamos adelante con la vida de Samuel, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo. Siempre mencionan este proceso natural de crecimiento. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios estaba pendiente de la vida de ese jovencito, de ese niño. Estaba muy pendiente de él, observaba aquella vida. Y esa vida de aquel niño, de aquel jovencito, complacía a Dios. Y complacía a los hombres. El resto veía aquella vida de Samuel. El resto podía observar aquel testimonio. ¿Y por qué me cuesta decir testimonio? Porque Samuel, insisto, hasta este entonces no tenía un conocimiento de Dios. No tenía una relación personal con Dios. Pero tenía una vida íntegra. Y eso lo veía Dios y lo veían los hombres. Capítulo 3, versículo 10. Dice: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. En este preciso momento, Samuel comenzó a relacionarse con Dios. Samuel conoció a Dios. Conoció la voz de Dios. Conoció que aquel que le llamaba, y que le había llamado ya un par de veces, Samuel, Samuel, no era Elí, sino que era Dios mismo. Desde aquí en adelante comienza una relación personal de Samuel con Dios. Y saben, esta frase cuando dice, entonces Samuel dijo: Habla porque tu siervo oye. Esta frase oye, que dice Samuel, es más que un ya háblame, yo te voy a escuchar. Es un escuchar para obedecer. Es un escuchar con atención. Señor, háblame, porque yo quiero escuchar con atención, detenidamente, con cuidado lo que tú quieres decirme, y yo quiero obedecer eso. Yo quiero obedecer lo que tú tengas para decirme. Aquel joven Samuel, que desde pequeño se relacionó con las cosas de Dios, que creció en la presencia de Dios, que tuvo el favor de Dios y el favor de los hombres, también tenía una disposición, y tuvo desde muy temprano una disposición a escuchar
y obedecer la palabra de Dios. 3:19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No solamente anhelaba escuchar la palabra de Dios, sino que también tenía un temor por aquella palabra. Un poco más adelante, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15. Dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Desde temprano en su vida hasta los últimos años de su vida, él fue fiel a Dios. Sirvió a Dios durante prácticamente toda su vida. Eso, hermano, es honrar a Dios. Eso es honrar a Dios. Honrarle con nuestra vida. Reconocer con nuestra vida que Él es grande. Reconocer con nuestra vida que Él es maravilloso. Manifestar con nuestra vida que Dios está presente en ella. Eso es honrar a Dios. Eso es dar honor a Dios. No solamente, Señor, tú eres grande, pero a veces esas palabras están bastante lejos de lo que llena nuestros corazones. El Señor mismo citó este pasaje en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Este pueblo de labios me honra, de su corazón está lejos de Él. Sería Samuel el que diría: más se complace Dios en que le obedezcan que en todos los sacrificios. Ciertamente el obedecer a Dios es mucho mejor que los sacrificios. Una vida que honraba a Dios. Una vida que estaba en armonía con lo que Samuel expresaba con sus labios. Una vida que estaba en armonía con lo que llenaba el corazón de Samuel. Aquel que conoció desde pequeño las cosas de Dios. Aquel que de pequeño ministraba ahí como un aprendiz. Aquel que de pequeño tenía relación con el lugar donde Dios estaba, donde la presencia de Dios lo llenaba. Durante su vida, Samuel honró a Dios. Bueno, no alcanzamos a ver el ejemplo negativo, o sea, lo que significaría no honrar a Dios. Está aquí en el mismo libro de Samuel. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender que la vida cristiana es más que teoría, que el amor a Dios no debe ser un amor de palabra, como dice Juan en una de sus cartas, sino que debe ser un amor de hecho y en verdad. Que la honra que Dios merece es más que una honra audible. Lo merece, sí, lo merece. Merece que nosotros le honremos con nuestros labios. Pero la verdadera honra es más que una honra audible. Es manifestar con nuestras propias vidas que Él es grande.